Buenas noches, hermano. Buenas noches. Espero que se encuentren bien esta noche. Entonces, Buenas pues noches. vamos a comenzar la clase y vamos a comenzar entonces con una oración, mis queridos hermanos. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Dios, nos permites tomar esta clase, nos permites enseñarla, nos permites aprender más de ti, más de lo que tú has hecho a través de la historia, de cómo tú has hecho crecer el Evangelio, de cómo lo has sostenido, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que nos enseñas. Te pedimos que abras nuestra mente, que pongas las palabras en mi boca, Señor, para que seas tú enseñando, Dios, la verdad solamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermano, hoy nos tocó un capítulo bastante especial y es acerca sobre el problema del mediador, ¿no? De quién es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces vimos un poco sobre la Virgen María, aparece también el problema de las imágenes como mediadoras y aparece un poco el problema de la cultura, hasta dónde la iglesia influencia a la cultura, cultura influencia a la iglesia. Quisiera saber si de pronto alguien tiene alguna pregunta sobre el texto o nos adentramos acerca del tema ya en profundidad. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, mis hermanos. La hermana Liana Chávez levantó la mano. Sí, buenas noches. Mi pregunta era, es que en el texto, pues el autor está explicando cómo, pues cómo los católicos le dan un lugar, pues bastante importante a María. Pero entonces yo quería como confirmar si ellos creen que María de alguna manera como que le colabora a Jesús en ese proceso de la salvación. Ellos consideran que le colabora de una forma indirecta, ¿sí? No es directa. Ellos tienen muy claro que Jesús es el mediador, que Jesús es el que murió por los pecados, Jesús fue el que murió en una cruz, ¿sí? Pero ¿por qué es indirecta? Porque pues ella es la madre, ¿sí? Ella fue quien lo trajo al mundo, por medio de ella fue por quien Cristo se encarnó, y también asumen de una forma indirecta que ella también muere junto a su hijo, no de una forma literal, sino de una forma más simbólica. Entonces, por eso le otorgan como cierto nivel de mediación, pero no entre Dios y los hombres, sino entre los hombres y Cristo más bien, ¿sí? Ok, o sea que, pero entonces no existe como un católico que no venere a María, porque pues si ellos rezan su rosario y eso y todo eso es como en cierta medida con María. Eso es como todo, los hay y no los hay. Hay Ah, ok. católicos que lo creen y hay católicos que no lo creen. Ya lo vamos a ver porque eso fue un problema que apareció muy temprano en la Iglesia Católica. Y es un problema que sigue hasta hoy en día, ¿sí? Sigue hasta hoy en día. Ok, Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo de cómo aparece esto y cómo se va desarrollando, ¿listo? listo. Entonces, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta del hermano Rodolfo? Sí, hermano, muchas gracias. Es con respecto, pues si usted podría ampliar más la idea en cuanto a la forma en que los católicos mezclaron las religiones indígenas con el catolicismo en América Latina. Sí, eso no es tanto de los católicos, sino va de parte y parte. No es la primera vez que ocurre, como ahorita vamos a ver, la, la, todo este problema de las imágenes y de María como mediadora surge principalmente una combinación de la cultura cristiana cuando apareció en los primeros siglos de Román y la cultura griega. Entonces no es la primera vez que se mezclan las culturas. Cuando llega aquí a Latinoamérica se mezcla también con las culturas aborígenes de América. Y entonces, o sea, la unión
la unión entre las culturas y la iglesia o las creencias religiosas más bien que van apareciendo, porque la iglesia católica no es la única que genera sincretismos, ¿sí? Mm. Más bien ese choque de culturas y de religiones, las religiones aborígenes y las religiones europeas que van llegando, tienen que encontrarse en un punto medio para lograr una pacificidad, entre comillas, más política, ¿sí? Todo esto surge es a raíz de establecer una tranquilidad en el territorio, ¿sí? De no ser como los que llegaron e impusieron sus creencias, aunque en parte fue así, Mm. pero tampoco ser así tan de frente, sino como que, venga, mediemos, ¿ustedes qué creen? Ay, a nosotros creemos algo parecido. Entonces comienzan a combinarse las creencias y a pasar simbólicamente. Ya vamos a ver un poco eso del simbolismo. ¿Sí? El hermano Ramsey traía un poco de eso acerca de la luna y de la Virgen parada sobre la luna y que no la aplasta, que lo trae de otro autor que estudia las culturas religiosas en América y cómo el catolicismo intervino en esas creencias y se combinaron. Entonces ese es el sentido más bien no de combinar como tal las teologías, ¿sí? O el pensamiento religioso de las culturas, sino de llegar a un acuerdo pacífico para no generar una guerra, ¿no? Lo que menos querían los católicos era Mm. generar una guerra santa acá en América o algo así, cuando ya habían tenido muy mala experiencia ya en las cruzadas. Entonces ahora van a comenzar a armar guerra en América. Entonces no, ellos no querían eso. Entonces lleguemos a un acuerdo, es más que todo como ese sentido, ¿sí? No es que los católicos acepten los dioses indígenas, sino que más bien ceden para llegar a un acuerdo pacífico religioso. Y entonces les proponemos esto y mantenemos esto otro de ustedes. Ah, listo, hermano, muchas gracias. Listo, hermano. Igual vamos a estar viendo eso, que lo mismo pasó con la cultura griega. Después, si no Ok, hay más manitas levantadas, entonces procedamos. Entonces tenemos el problema de quién es el mediador en el catolicismo, ¿no? Ven que esta no era eso ya. Ahora sí. Hay una, como siempre lo hemos dicho, hay una creencia general en el catolicismo, ¿no? Lo que nos dice el catecismo, lo que dicen los documentos oficiales, lo que dice el Papa, ¿no? Es la máxima autoridad de la Iglesia romana al menos. Entonces esos son los documentos oficiales, ¿sí? Esta doctrina de María, y en general, cuando hablo de María y del mediador, estoy hablando en general de los dos puntos, ¿no? De María como madre de Dios y de las imágenes, de los cuadros, de los santos, de una estatua de San Pedro, de San Agustín, del que sea. Estoy hablando de todo eso en medio del mediador, ¿sí? Toda esta doctrina aparece en el Concilio de Trento, es decir, que surge como una medida contra la reforma directamente. Es una medida directa en contra de la reforma. Antes no había ningún concilio en el que se tratara el papel propiamente dicho, sobre todo de las imágenes y de las esculturas. De María ya se había tratado un poco, pero no de tanto de las imágenes y las esculturas. Pero sí habían tenido sus problemas, pero no había quedado en un documento legalmente escrito, ¿sí? Así como que el Papa dice, esto es lo que creemos. Esto solamente se da por primera vez en Trento. Antes eran más discusiones teológicas entre algunos teólogos de la Iglesia Católica. Ahorita los vamos a ver, ¿sí? Entonces tenemos en general que el papel mediador de María es que ella intercede por el pecador. Pero como ya le decía a la hermana, no es que interceda frente a Dios Padre, sino que intercede más frente a Cristo. Es como un mediador como una mediadora de Cristo. El hermano ahí Ramsey nos puso unas razones.
De pronto porque sienten que hay más familiaridad en cuanto a María como madre, ¿sí? Pero hay otras razones más teológicas, ya las vamos a ver. Pero también esto surge alrededor de otro punto y es la santidad. La santidad, ¿qué papel de santidad tiene María en la vida, ¿no? La vida cristiana? En general, los documentos oficiales del catolicismo nos dicen que María no tuvo pecado, que María no tuvo hijos, que María fue una santa toda su vida, que a pesar de seguir, que su matrimonio con José no era un matrimonio consumado, sino más un matrimonio legal para que no la repudiaran a ella por las políticas de la época, pero que ella nunca conoció a José ni tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Es el punto. Ella siempre permaneció virgen, siempre permaneció inmaculada. Inmaculada significa eso, que no tuvo relaciones sexuales y que nunca pecó. Eso significa inmaculada. Cuando, por ejemplo, los católicos celebran la Inmaculación, el día de la Inmaculación es el día del nacimiento de Cristo, representativo, por supuesto, porque no se sabe exactamente la fecha, pero es ese nacimiento virginal, la Inmaculación de María, que tiene un hijo y no pierde la virginidad. Pero en general, ella nunca va a perder la virginidad, nunca va a tener más hijos, nunca va a pecar, como ya lo dije. Y hay otra doctrina que aparece, y desaparece mucho tiempo después, casi cerquita a 30, unos poquitos años antes, y es de la Asunción, ¿sí? ¿La Asunción qué es? La Asunción es cuando María, la Ascensión, perdón, la Ascensión es cuando María asciende a los cielos. Así como Jesús ascendió, ella también ascendió. Y entonces ella está en el cielo, también con un cuerpo glorificado, muy similar a lo que es Cristo, ¿sí? Esa doctrina la van a ir desarrollando poco a poco. Mientras que en el protestantismo también los documentos oficiales nos dicen algo interesante. El papel mediador sí es muy claro, ninguno, ¿sí? María no tiene ningún papel mediador. Solamente Cristo es mediador. Esa es la consigna de la Reforma. Solamente Cristo, ¿no? Solo Cristo, nadie más. Por supuesto que María no aparece ahí, ni ningún santo, ni ninguna imágenes, nada. Pero no habla de María. Cuando la confesión de Westminster nos habla de María, es para decirnos que no es ningún mediador y también para decirnos que Jesús nació de la Virgen María, o sea, no tuvo un nacimiento virginal. Pero no nos dice si María siguió así o si no siguió así o si tuvo hijos, hasta allá no se nos mete la confesión. Hay varios puntos protestantes que ahorita veremos, porque hay unos que van a creer que sí, hay otros que van a creer que no, y hay otros que van a ser escépticos frente al tema, es decir, que no hay evidencia ni para aseverar ni para negar. Ya ahorita los veremos más adelante. Pero entonces este tema del mediador, como les decía, sus orígenes radican en las creencias y en la cultura griega, ¿sí? Los griegos eran una cultura de imágenes, de símbolos, de representaciones. Muchas estatuas de Zeus, estatuas de de Hera. En los templos eran por cada dios y en cada templo había una estatua a su dios. Las ofrendas iban y las dejaban a los pies de la estatua, ¿sí? Ya sea de Poseidón o del dios que sea. Era una cultura de imágenes. Para ellos la imagen era muy importante porque era una representación legal de lo que de lo que es inteligible, de lo que es espiritual y de lo que no tiene un fundamento físico tan propio como lo es nuestra experiencia con la Tierra, ¿no? Las imágenes sí son eso, son nuestro medio para llegar a esas realidades, decían los griegos. Como ya se podrán imaginar, estas doctrinas de las imágenes y de María aparecen con mucha fuerza, es en la iglesia oriental, no en la occidental. La occidental solamente va a pensar este tema a mediados del siglo VIII. Antes no se van a poner a pensar mucho en si María era virgen, bueno, perdón, en si María era mediadora o no lo es, o qué papel juegan las imágenes.
¿qué papel juegan ellos, no? El conocimiento que había de María en ese momento era muy superfluo, ¿no? María tenía que ser virgen, porque la Biblia lo dice, porque era necesario que Cristo viniera de una mujer virgen, que no tuviera un padre físico, sino el Espíritu Santo. Eso lo creían ellos, no había problema con eso. Tampoco hubo problema en saber si era sin pecados, si tenía más hijos, si no tuvo más hijos. Agustín, por ejemplo, es de los que van a creer que fue inmaculada toda su vida, ¿sí? Que no hubo hermanos de Jesús, sino que los textos en los que habla de hermanos son hermanos en la fe, no son hermanos físicos. Muchos padres de la iglesia también lo van a creer, van a seguir eso así, pero no le van a dar mucha importancia a eso, o sea, es como algo muy tácito para ellos, ¿no? Muy como lo que veíamos la clase pasada acerca de la tradición. Es algo que está ahí, que todos sabemos, pero pues no le paramos mucha atención porque es algo que pareciera evidente. Sin embargo, en la iglesia oriental sí comienzan a aparecer las imágenes, ¿sí? Se comienza a combinar cada vez más, la cultura griega comienza a permear, ya permeó a la religión, en establecerle la necesidad de que tenga que fundamentar racionalmente y de la forma filosófica sus preceptos. Ya ahí había una culturización de los griegos hacia el cristianismo, pero también a raíz que va pasando el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, las imágenes se van a convertir en algo importante, porque es muy difícil adorar a quien no se ve, ¿no? Es muy difícil adorar a algo que solamente creemos y que no tiene ese verlo, sentirlo físicamente. Por eso le dan tanta importancia a las imágenes. Hace unas clases hablábamos acerca de Orígenes, ¿recuerdan? Hablábamos que Orígenes, aunque no se lo hubiera imaginado, por supuesto, estamos hablando de casi el siglo segundo, aunque no se hubiera imaginado el papel y el poder tan terrible que va a tener más adelante, sí que pretendía darle un poder al papá a su momento, que todos llegáramos a un acuerdo en el concilio y llegara el emperador. No, yo no creo en eso, entonces todo se va para la basura. ¿Sí? Orígenes tenía mucho miedo de eso, por eso decía que el papa o la persona representativa de la iglesia en los concilios tuviera mucho poder, más poder que inclusive el emperador, porque era inaceptable que la doctrina pasara por la aprobación de un sujeto que en muchas ocasiones se dudaba de su cristianismo. Pues bueno, en los siglos sexto y séptimo y octavo aparece eso como en ningún otro momento en la época. Va la iglesia oriental, ¿no? Va la iglesia oriental. Recuerden que el imperio no había caído, seguía romana de Oriente, Roma de Oriente seguía normal. Por lo tanto, la cultura griega permeó durante mucho tiempo el catolicismo, el que va a ser después el catolicismo ortodoxo. Y entonces aparece un señor. Aparece León III. León III es un emperador romano, ¿sí? Un emperador del Imperio Bizantino, un emperador de Oriente. León III, hay muchas opiniones acerca del tema, si no sabemos si era porque León realmente fuera muy ortodoxo y muy piadoso en su vida cristiana, porque hay pruebas que intentan demostrar que León III prohibió las imágenes más por una disputa política entre los musulmanes y el cristianismo. Pero pues eso es algo que realmente no sabremos. De pronto algún día se encuentren documentos más certeros que demuestren eso. Pero en dado caso, León III prohibió las imágenes. Fue el primer iconoclasta, ¿sí? Iconoclasta significa eso, alguien que destruye las imágenes, alguien que las quita. Fue el primero en decirle a la Iglesia Católica, uno no debe tener imágenes delante de Dios. Las imágenes son malas, las imágenes son un pecado, las imágenes no traen nada bueno.
León III, un emperador. Ahí está Orígenes el miedo de Orígenes en auge, ¿no? Aunque pareciera algo bueno, porque la iglesia va creyendo algo, tiene su doctrina, pero llegó un emperador y de repente, y mucho peor si es por cuestiones políticas, decide prohibir una teología, una doctrina que se llevaba creyendo más de 600 años. Decide prohibirla. ¿Sí? Las disputas teológicas eran más que todo por la santidad de la iglesia. La pelea entre si se dejaba o no imágenes era más que todo porque si se quitaban las imágenes le demostraba al Islam y a las otras religiones que la iglesia católica se podía equivocar y eso no convenía, no conviene políticamente ni teológicamente para ellos, ¿no? Entonces que León haya hecho eso, y no solamente hizo eso, sino que al sacerdote que estaba como principal de la iglesia oriental en ese momento lo destituyó, porque ese sacerdote se opuso. Pero Gregorio III, que estaba en Roma, ¿sí? Estaba al otro lado, la iglesia romana nunca había pensado esto. Fue hasta este momento. Cuando León III prohíbe eso, dice, no, ¿cómo así que la iglesia se equivoca? ¿Cómo así que le vamos a decir a los musulmanes? Entonces también podemos estar equivocados en otras cosas. Y eso no se puede equivocar, eso no puede ser así. Entonces Gregorio III, que era otro emperador, pero en la parte romana, decide hacer legales en Roma las imágenes. Nunca habían sido legales, nunca había sido necesario poner algo así. Pero a raíz de que León III prohibiera las imágenes, Gregorio III decide crear un estatuto donde diga las imágenes son necesarias para la oración. Eso se llaman iconodulos. Los iconodulos son los que están de acuerdo con las imágenes, los iconoclastas son los que no están de acuerdo con las imágenes. Todo esto es un problema de la iglesia de Occidente y que a raíz de ese problema en Occidente se mete Roma. Se mete Roma para preservar como esa infabilidad que creían de la iglesia. ¿Cuál es la doctrina que van a hacer acerca de esto? Son tres palabritas muy peculiares, ¿sí? Ellos van a decir, ¿y por qué no es idolatría? Es el principal problema que tienen los católicos de Oriente con los de Roma en este sentido. ¿Por qué no va a ser idolatría adorar imágenes? Entonces se sacan de la manga estas tres palabras. Hay una oración que es directa, que es la latría. Esa oración solamente pertenece a Dios, es una oración con el alma, con el espíritu, directa a Dios, una contemplación de Dios que pervea toda la voluntad y todas las emociones. Luego está la otra distinción que hacen es primero esta, la oración indirecta, que es la dulía, que es una oración más baja, ¿sí? Uno puede, por ejemplo, adorar los animales en tanto que son animales y son hermosos. Eso decían ellos, ¿no? La dulía es esa clase de adoración. Es como el que ama mucho a su perro o el que ama mucho a los animales. Y por supuesto ahí entran las imágenes. Esa oración indirecta de la adulía es propiamente la de las imágenes. Pero también se ven forzados, haciendo estas distinciones, se ven forzados a establecer el estatuto de María. ¿Por qué se ven forzados? Precisamente por lo que están haciendo la doctrina. Si vamos a hacer una doctrina escrita, ya legal, en la cual podemos sostener argumentativamente por qué adoramos con imágenes, tenemos que meter qué papel juega María. Porque si María juega en la adoración directa, entonces es igual a Dios. Pero si se mete en la adoración indirecta, entonces es como cualquier imagen, cualquier animal. Y no lo van a poder sustentar así, ¿no? María tiene más nivel, por decirlo así. Entonces se inventa la hiperdulía. La hiperdulía es un estado medio entre la adoración directa y la adoración indirecta, en la cual solamente funciona María. En la latría se adora a Dios y a la Trinidad, o sea, ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo. La hiperdulía solamente está María. María, como ustedes se dan cuenta, como una especie de mediadora entre la oración directa y la oración indirecta. Y la oración indirecta, que es más como una honra, un querer, un apasionarse por cualquier tipo de criatura. Los ángeles, los animales,
las estatuas, cualquier tipo de cosa. Es como ese apego que tienen las personas por ciertas cosas. Entonces ellos toman ese apego como una especie de adoración indirecta y de dulía. Pero también hay algo detrás de las imágenes, y eso viene directamente de los griegos, ¿no? Ellos no ven nada malo en que si la estatua representa a Dios, pues yo estoy adorando a Dios, no a la estatua. Si yo estuviera adorando a la estatua por ser una estatua y porque la estatua me da algo, entonces sí es idolatría, ¿sí? Porque yo le oro a la estatua esperando, por ejemplo, que la estatua me responda o que la estatua sea la que me provea vida. Pero si yo adoro a la estatua teniendo clara conciencia de que es solamente una representación y que detrás de la estatua realmente lo que está es un ser espiritual, inteligible y que esto es solamente una imagen, ellos no le ven problema a eso, no le ven problema a eso. Por eso permiten la oración indirecta, esa es la oración propiamente indirecta, que está mediada por una imagen, pero no es a la imagen, sino a lo que representa la imagen, lo que representa la imagen. Eso es algo que se desarrolla entre los siglos séptimo y octavo. Se hace explícito. ¿Recuerdan lo que hablábamos de los papas y su ex cátedra? Bueno, aquí no había aparecido eso tan fuerte, pero es algo así. Se hace una doctrina escrita de algo que ya venía dándose en la iglesia, sobre todo en Oriente, y que se hizo necesario establecer doctrinalmente y establecer un pensamiento frente a ello. Frente a ello. De alguna manera muy peculiar, la Iglesia Oriental va a continuar durante mucho tiempo siendo iconoclasta, debido a la influencia que tuvieron los emperadores. Debido a la influencia de los emperadores, la Iglesia Oriental permaneció siendo mucho tiempo una iglesia iconoclasta, o sea, que no aceptaba imágenes, que no aceptaba otra clase de mediación que no sea Jesús. No hay María, María es superior y todo eso, pero no reemplaza a Jesús, no reemplaza nada, las imágenes tampoco, los grandes padres de la iglesia muy bonitos y todo, pero no son representativos, no interceden por nosotros. Esa fue la iglesia oriental durante mucho tiempo. Y después de estas disputas en la iglesia romana es donde se hace esto con mucha fuerza. También por los decretos del emperador, ¿no? Ahí están los miedos de orígenes explícitos a su máximo esplendor. La teología siendo usada más que todo por gobernadores, más que por los patriarcas, ni siquiera son los papas, sino son los gobernadores los que están estableciendo si una doctrina o no es válida. Y están estableciendo eso con base política, ni siquiera con base teológica. Todo esto es la teología que se forman acá, es más la excusa para argumentarla. Bueno, argumentemos por qué no es idolatría, entonces inventan esto. Pero la razón principal son razones de superioridad y de poderes. De superioridad y de poderes. Ya cuando aparece el Concilio de Trento, es donde se dice directamente por el Papa que esto es lo que cree la Iglesia. Esto es lo que cree la Iglesia. Ya no es solamente una doctrina para justificar, sino es una confesión de fe. Es una confesión de fe por parte de la Iglesia Católica. Entonces adquiere mucho más estatus y mucho más seriedad, pues esto de la latría, de la hiperdulia y de la tulía. Estos tres estados de la adoración, se mantienen hasta hoy en día en la Iglesia romana. La Iglesia oriental comienza a aceptarlos nuevamente después del Concilio de Trento. Ya lo habíamos dicho, el Concilio de Trento vuelve y reúne a las dos iglesias, pero solamente se separan en la aprobación del Papa, en el poder que tiene el Papa y en el filocue, ¿no? Pero en esto van a acceder nuevamente, van a aceptarlo nuevamente porque duraron mucho tiempo aceptándolo y ya como también en esa época ya había caído el Imperio Bizantino y ya había como otra clase de política, entonces ya no era tan directo que el emperador prohibiera las imágenes.
Entonces ya pudieron volver a sus raíces, pues a lo que creían desde hace mucho tiempo. Entonces la Iglesia Ortodoxa durante todo este tiempo también ha creído en imágenes. Pero siempre hubo un tiempo como de 600 años, más o menos, más o menos de 600 años donde fueron iconoclastas, ¿no? O sea, donde no aceptaban imágenes. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa entonces con el protestantismo? ¿Por qué es tan importante estas doctrinas? Hay dos doctrinas principales involucradas. Dos doctrinas principales involucradas en esto de las imágenes y el mediador, sobre todo cuando el Concilio de Trento hace a María por legalidad una especie de mediador entre la adoración indirecta y la adoración directa, se ve necesario por parte del protestantismo y por parte del catolicismo establecer una teología de María, ¿sí? ¿Quién es María? ¿Qué papel tenía? ¿Cuál es su antropología? ¿Sí? La herencia del pecado original, y por eso aparece también la naturaleza inmaculada. Entonces ustedes se dan cuenta de dos cosas. Una es el problema de si María o no transmitió el pecado original, y por qué, si no lo transmite, ¿por qué no lo transmitiría? Y si lo transmite también, ¿por qué? Pero también el de la naturaleza sin pecado y de la naturaleza de María en cuanto a que comparten lo de su hijo, ¿no? Se hace necesario establecer esas dos doctrinas. Y una ya la hemos mirado, que es la herencia del pecado original, que ustedes recuerdan que fue más que todo un problema de términos, y que llegamos también a un punto en el que decíamos como que realmente aún todavía no se sabe bien, ¿sí? Tenemos esta definición que se nos da de una federación, sí, que es como una federación representativa, pero sigue teniendo la palabra herencia. Surgía mucho esa pregunta la vez pasada cuando vimos eso. Y es que aquí María presenta nuevamente el problema. Nuevamente el problema. Hay unos teólogos, este problema es de las dos iglesias, ¿no? No estoy aquí hablando todavía de protestantismo. Los católicos también tienen este problema, y va a ser un problema que va a durar durante mucho tiempo, hasta hoy en día. Y es si las mujeres transmiten o no el pecado original. Y entonces ahí comienza. ¿Y cómo lo traducen? Por medio de ADN, por medio de una naturaleza, o sea, lo espiritual se transmite por medio de lo físico, ¿sí? O es una representación nada más, o nosotros representamos a María, o María nos representa a nosotros. ¿Cómo funciona María? ¿Sí? María tenía el pecado original, no lo tenía. La Iglesia Católica tiene que sustentar que no tiene el pecado original, porque o si no, no puede sustentar la Inmaculada. Los protestantes no tienen tanto ese problema, porque Jesús es el que no tiene el pecado original, no significa que María tampoco lo tenga. Pero es un problema que va a estar ahí sobre la mesa, sobre la mesa. ¿Cuál es la antropología de María? De María. ¿Y cuál es la forma de ella? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su relación con Jesús? Si es solamente física, de ella solamente parió a Jesús y ya no tiene nada más que ver con él. O si en su parto, si en su gestación, también obtuvo algo de la esencia divina de Jesús. Ya saben por dónde se va la Iglesia Católica. Por supuesto que María va a ser santa desde su concepción, no antes. Algunos se van a ir por ahí, que cuando el ángel viene a donde María y le dice, vas a tener al Hijo de Dios. Y entonces María acepta. En esa aceptación es que María es santificada y se le quita todo el pecado con el que había nacido. Eso sostienen algunos. Otros católicos van a sostener que no era por medio del hombre. Por eso era necesario que no hubiera un hombre ahí, porque el hombre es el que transmite el pecado original, las mujeres no. O sea, las mujeres heredan el pecado original
porque vienen de un hombre, pero no son las que lo transmiten. Entonces, por eso el Espíritu Santo tenía que interceder con María para que no fuera por medio de un hombre. Entonces ahí se quitan el problema del pecado original de Jesús, pero no el de María. María seguiría con su pecado original. Entonces aparece esto. ¿Cómo sería de nuevo el pecado original? ¿Se dan cuenta que esta doctrina o esta enseñanza de cómo se transmite el pecado que viene desde Adán es un tema sumamente importante para otros? Eso es algo que yo quería hacerles notar. Lo que se diga de que se hereda influye tanto en el marianismo como en la antropología de nosotros, ¿sí? De qué relación nosotros tenemos con Adán. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Y por supuesto acá en el marianismo, en las teologías de María, ¿qué relación tenía María con Adán? Y cómo eso afecta a Jesús o no lo afecta. Y Jesús, cómo afecta a María o no la afecta. Eso es un problema que va a estar ahí. Pero vamos a dejarlo aquí por el momento. Vamos a ir al descanso. Yo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento de este tema. ¿No tenemos preguntas? Bueno, entonces vamos a descansar, 5 minuticos, y ya volvemos y continuamos con la evolución de esto y cómo el protestantismo lo está desarrollando. Bueno, hermanos, continuamos con nuestra clase. Continuamos con nuestra clase. Quisiera saber si alguien tiene preguntas en este momento, ya que descansaron un poquito y refrescan el tema. ¿Hay preguntas en este momento? ¿O continuamos? María Isabel Arango. Buenas noches a todos. Gracias, hermano Cristian. Quería preguntarle si me puede hacer el favor en algún momentico de ponerme la diapositiva de León III y que me faltaron unas cositas allí. Muchas gracias. Vale, ya la coloco. La hermana Diana del Pilar. Sí, buenas noches, hermano. Yo quería saber, ya que las imágenes tienen, digamos, menos nivel de adoración para los católicos o requieren menos nivel de adoración, las imágenes de María propiamente tendrían una categoría distinta. En ese sentido, las estatuas de María, las fotos de María, o van en esa misma categoría y como tal la veneración o la adoración que se tiene a María es más abstracta, ¿sí? ¿Sí me hago entender? No, ¿No? no, o Es sea, decir, la adoración por medio de las imágenes siempre va a ser adoración indirecta, sea quien sea los santos, sea la Virgen María o sea el mismo Jesús en la cruz. Siempre va a ser esa adoración indirecta porque es por medio de una imagen. Entonces eso es la oración más baja, si se quiere, en ese sentido. Pero es importante porque representa, ¿no? Lo que representa. Una imagen de María pues representa a María. Ellos, su argumentación va a ser es que no están adorando la imagen, sino que están adorando lo que esa imagen representa. Lo que esa imagen representa, ¿sí? Esa teoría de los símbolos que ellos manejan es es una cosa pues muy griega, por supuesto, donde lo que eso cómo es que se llama, la cosa que significa, o sea, la imagen no tiene ningún valor frente a lo que significa, por más bello que sea, ¿no? Ustedes saben que las estatuas de los griegos eran bellísimas, una cosa asombrosa, pero no tienen raíz de comparación con lo que significa. Eso es lo mismo, esa es la misma doctrina que va a manejar la Iglesia Católica. Entonces no es que tenga un estatus diferente las imágenes de María o las de Jesús. Todas son imágenes y todas son una adoración baja. Todas son una adoración indirecta. ¿Sí? Es una adoración que simplemente pasa por lo físico, no pasa por lo espiritual. Por eso es una adoración indirecta y baja y superflua, por decirlo así. Pero sí tiene un sentido importante en tanto que representa
a María o a Jesús o a los santos o a los ángeles. Ellos tienen muchas imágenes y en muchos lados se adoran algunas cosas y en otros no. Pero en general es ese sentido de que las imágenes no son lo importante, no son lo importante acá, sino lo que significan. Es ese argumento el que ellos tienen. Y no sería más importante ni el de María ni el de Jesús. No tendrían diferencia, porque si ellos aceptaran que, por ejemplo, la imagen de Jesús es más importante la que María, caerían en la idolatría. Caerían en decir que hay una estatua que es más importante que otra. Entonces no van a aceptar eso. Todas las imágenes son iguales, es una oración baja. Lo que representa es lo importante, es lo importante. Entonces, por supuesto que Jesús va a ser más importante que María, pero no en tanto imágenes, sino en tanto ya Dios como tal. ¿Listo? Sí, o sea que ellos pueden adorar sin necesidad de referirse a una imagen. Es que yo nunca he visto a un católico, digamos, hacer una oración sin que haya una imagen de por medio o un rosario o una cadena, una foto, o sí, sin nada de eso. Ellos hacen adoración eh, o oran, se dirigen a Cristo y se dirigen a María aparte, sin la imagen, ¿sí? Tal vez esa es mi pregunta. Sí, pues sobre todo aquí en Latinoamérica aparece eso, ¿no? En Roma no tanto. En Roma también hay imágenes, pero son más, digámoslo así, entre comillas, más conscientes, tal vez, de que la imagen no es tan necesaria, sino que la imagen es solamente una representación. Aquí en Latinoamérica y en otras partes también le van a dar mucha importancia por lo que decía hace un rato de que hay, pues depende mucho de la creencia de la persona y de si va a aceptar o se siente más cómoda frente a algo que puedes tocar y puedes sentir ahí. Ok, A lo que decía, hay algunas personas a los que les cuesta mucho adorar algo que no ven. de acuerdo. Entonces, pues se les hace mucho más fácil adorar mediante una imagen, porque la imagen es la mediadora que lo lleva al significado, ¿no? Ok, vale, gracias. Vale, hermano. Patricia Sánchez, ¿sí? Sí, señor. Vale. No, pues yo lo que analizaba aquí es que, pues, digamos que en el decir no son tan importantes las imágenes para los católicos, pero en la práctica, pues, vemos que sí, porque realmente son, las iglesias siempre están las imágenes y es algo muy ostentoso, siempre le dan una prioridad visual y lujosa a todo el tema de las imágenes, ¿no? Pensaría yo que en la práctica, así no lo admitan, yo creo que sí le dan un lugar privilegiado a las imágenes, ¿no? Sí, claro, eso como ustedes ya se dieron cuenta, si esto coge mucho nivel y mucha importancia en el Concilio de Trento, que es uno de los concilios que se da entre el cambio de la modernidad y dentro de la época medieval, es mediante el Renacimiento que va a coger todo el impulso, porque el Renacimiento es arte, ¿no? Es la retoma de la cultura griega en la cultura occidental. Es el retomar toda esta estética, todo este pensamiento de la razón, del arte, de todo este pensamiento que vemos en el renacentismo, ¿no? Y si la Iglesia Católica está por ahí, pues entonces por ahí es donde se va a impulsar. Entonces por eso vemos las catedrales, por eso aparece Miguel Ángel, el cuadro famoso de la Santa Cena, todos estos íconos, íconos de la Iglesia Católica en los cuales intentan representar realidades espirituales mediante cosas físicas. Entonces, si no es que sea de pronto
tan ostentoso porque quieran ser ostentosos, sino que son ostentosos porque consideran que el arte que representa a Dios debe ser perfecto. Más que todo es por ahí. No es que simplemente digan, vamos a hacerlo más ostentoso, como el estilo de las pirámides de Egipto, ¿no? Vamos a hacer la tumba más ostentosa para los faraones. No es tanto el pensamiento de la Iglesia Católica frente a digamos, la belleza que tienen las imágenes o los cuadros o las iglesias, sino que es más que todo ese pensamiento renacentista de la perfección, porque tiene que representar una perfección espiritual. ¿Listo? Sigue la hermana Eliana Chávez. Y sí, yo tengo una duda pequeñita. Es que aquí me confundí. ¿León III era emperador de Occidente Oriente, o de Oriente? Oriente, Oriente, es el representante pues de la iglesia griega. Ah, ok, pero es que no me quedó muy claro cómo fue. O sea, los que empezaron con todo esto de las imágenes fueron los de Oriente, Sí, o sea, los de la cultura griega. ¿Y sí. cómo fue que los de Occidente también empezaron con esa costumbre? Vale, los de Oriente comenzaron con esto precisamente por la cultura griega, como ya lo hemos venido hablando. Una cultura de imágenes, de representaciones, de estatuas acerca de lo espiritual. Pero por situaciones ya sea políticas o porque realmente León tenía alguna teología correcta, ese emperador, el emperador no es un ente religioso, sino es un emperador, un político, decide prohibir las imágenes. Las imágenes, la mayoría de historiadores pues, que he leído, no todos por supuesto, dicen que eso surge es frente al Islam y a las otras religiones que van surgiendo en el territorio en esa época. Porque, por ejemplo, si el Islam no permite imágenes de su Dios, como el catolicismo sí, entonces pareciera que el Islam fuera más bíblico que el catolicismo. Ellos no van a permitir eso. Ok. ¿Y cómo introduce Roma su creencia? Porque si León prohíbe las imágenes, está aceptando públicamente que la Iglesia Católica se equivocó. Ah, ok. O sea, ellos tomaron esa posición al ver lo que estaba sucediendo en la iglesia de Oriente. Entonces dijeron, no, o sea, si ellos aceptan eso, entonces la iglesia se equivocó. Exacto, exacto. Ah, ok. Gregorio III ve que si León prohíbe las imágenes, es como decirle al Islam, vean, nosotros nos equivocamos también. Y ustedes tienen una Ok. teología mejor porque ustedes no tienen imágenes frente a ni hay imágenes de Mahoma, ni nada de eso. Pero pues la iglesia de nosotros sí está llena de imágenes y de cosas, entonces las vamos a quitar para intentar ser mejores que ustedes. Eso es lo que Gregorio dice, no, 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 no. Nosotros vamos a probar las imágenes. O sea, ni siquiera es una cuestión de aceptación teológica, sino más de como intentar preservar esa santidad de la iglesia. Ok. Esa santidad entre Muchas comillas, gracias. ¿no? Esa santidad entre comillas, por supuesto. La hermana Ana, Sí, hermano Cristian. Uno ve en la Iglesia Católica que no solamente hay imágenes de María, y hay una adoración a María como una segunda mediadora o algo así. También ve imágenes de santos. Esos santos, esas imágenes de santos aparecieron después de María o primero apareció la adoración y las imágenes de María y después a los santos. no, todas aparecen al mismo tiempo. En general, toda la doctrina que está encerrada alrededor de las imágenes aparece en este conflicto del siglo sexto y séptimo y octavo. Fueron 3 siglos de disputas. Antes de eso, se solía creer que los santos que mueren, ¿sí? Los cristianos que mueren, por supuesto tienen que ser cristianos pues para irse al cielo, pues son ya beatificados, es decir, que son personas que ya están glorificadas, que son personas que ya tienen la santidad de Dios porque ya murieron. Entonces, por eso son santos, ¿no? No le llaman santos tanto porque hayan vivido una vida de santidad, sino porque ya están con Dios, ya están muertos, ya son bienaventurados, la palabra que ellos usan mucho, ya son bienaventurados porque ya murieron y ya están con Dios, ya lo vieron, ya lo abrazaron, pues. Entonces su naturaleza ya es una naturaleza santa y perfecta, ya es como lo que nosotros llamamos la glorificación.
Sin embargo, lo que ellos creen es que estos santos interceden desde el cielo por nosotros, ¿sí? Sustentándose sobre todo en el versículo del Nuevo Testamento donde dice que frente a esta multitud tan grande, entonces lo que los católicos aducen de eso, o sacan de eso, es que esa multitud de santos, pues son obviamente las personas ya muertas y salvas, y que están ahí mirando, intercediendo y como que háganle y fuerzas, entonces ven como esa cercanía y entonces le oran a ellos. Una cosa lleva a la otra. Lo mismo que María, ¿no? Si sienten una cercanía más de madre, que es algo muy latino, no tan europeo, los europeos no tienen tanto ese concepto de mi madre es más cercana, eso es una cosa muy latinoamericana sobre todo. Entonces se acercan más a la Virgen María para ser como mediadora. ¿Listo? Sí, sí, hermano, otra cosa, ellos, eso tiene que ver con que se le atribuyen, por ejemplo, muchos milagros a los santos, a los muertos y a María. No, María más que todo por lo que es la mamá de Jesús. Y como es la mamá de Jesús, hay un argumento que ahorita vamos a ver que forman algunos y es si María es la mamá de Jesús y Jesús es la cabeza de la iglesia, pues entonces María es la madre del cuerpo. Entonces es nuestra madre como iglesia. Y como la madre es más cercana, aquí en la cultura latinoamericana, pues entonces se le acerca a eso, pero no es tanto por milagros. Lo mismo a los apóstoles y a los padres de la iglesia, no se acercan, lo que digo, no se acercan tanto por lo que vivieron en su vida, sino porque ya están con Dios, ya son santos, ya son beatificados, ya son personas perfectas. ¿Sí? Cuando una iglesia disputa, cuando la iglesia católica disputa durante mucho tiempo si una persona es santa o no, eh, es porque están intentando decidir si la persona fue salva o no, simplemente eso. Si esa persona realmente fue al cielo o fue al infierno. Esa es la beatificación. Cuando la Iglesia Católica beatifica a San Agustín y dice que es San Agustín porque ya está beatificado, si no, no sería San Agustín. Si no fuera beatificado sería Agustín. Pero si es beatificado es San Agustín porque ya está santo, ya santificado, ya fue santificado. Entonces por eso le dicen San Agustín. Cuando esa persona es beatificada es porque la Iglesia Católica está segura, rotundamente segura, no hay ni la más ápice de duda de que esa persona está con Dios. Y si está con Dios, hace parte de la multitud de los santos y ellos consideran que los santos interceden por los hombres. Entonces de ahí viene la oración a ellos. Gracias, Hermana hermano. Janet. Oh my God. Hermana Janet. Buenas noches, gracias. Quería preguntar, cuando Constantino que tuvo una visión y que le mandó a los soldados colocar en los escudos la cruz y que tomó las imágenes y las cambió, digamos, las cristianizó y que también la fiesta en honor al sol fue cuando instituyó que era el nacimiento de Cristo. Forma Eso, parte de esa parte de la aprobación de las imágenes que empezaron a introducir en la iglesia romana. más o menos, o sea, sí y no. Lo que pasa con Constantino es que hace por primera vez el imperio romano un imperio católico. Ahí no había distinción. No existía la iglesia de Oriente ni de Occidente. Solamente existía Roma. La distinción de Oriente y Occidente se da es cuando el imperio romano se divide en dos. Hay dos reyes de Roma que fueron por allá los sucesores de Constantino, de otros reyes de Constantino, pero antes de eso solamente estaba Constantino. O sea, Roma era uno solo. Entonces no había una distinción en cuanto a ello. ¿Listo? No había una distinción en la iglesia. Y Constantino era cristiano y decide hacer el imperio cristiano y hace todo lo que su merced dice, pero no tenía la idea de hacer las imágenes como una especie de mediadoras o de esenciales para el culto cristiano.
¿sí? Eso del culto cristiano, eso del culto por medio de las imágenes es algo que se va desarrollando a través del tiempo. Eso toma muchos años, no es algo que aparezca de repente. Y otra pregunta. Hebreos 11 habla, digamos, es el Museo de los Héroes de la Fe. Y Hebreos 12, 1, es el que dice que delante de esos testigos, no se referiría más bien a esos testigos que está mencionando de Hebreos 11, que son los héroes de la fe, y no lo que dice la Iglesia Católica con respecto a los santos. Puede ser, hermana, la verdad no sabría no sabría si esa es la respuesta, o sea, si esos dos versículos tienen que ver así tan fuerte, pero yo creería que la Iglesia romana lo que cree es que los testigos de la fe son precisamente los mismos héroes, o sea, los héroes sí harían parte de los testigos de la fe porque los héroes pues fueron salvos, la misma Biblia lo dice, la Iglesia no necesita confirmarlo ni siquiera, sino que la misma Escritura lo revela. Y en ese sentido, sí harían parte de esa multitud de testigos que ellos consideran que interceden por nosotros. Es lo más importante que de pronto no está en el texto, ¿no? Es que ellos interceden por nosotros. Están ahí luchando como de pronto Abraham luchaba con el pueblo delante de Dios, ¿no? Busca un santo, busca un santo. Ellos consideran que esa nube de testigos hace eso con la humanidad, intercede frente a Dios y por eso deciden orarles y buscarles. ¿Listo, hermana Y otra, Janet? y otra cosa, ¿no sería texto fuera de contexto al seguir beatificando cuando la palabra dice en Éxodo 20 que no te harás imagen de nada sobre la tierra ni nada? ¿Y en qué se basan ellos para beatificar o santificar a alguien cuando consideramos tanto católicos como cristianos que la Biblia es la palabra de Dios y que es autoridad? Pero en ellos, ¿en qué se basan para hacer esas beatificaciones? En el versículo de las llaves de la iglesia que está por allá en el Nuevo Testamento, cuando ellos consideran que cuando Dios le entrega las llaves y la potestad a la iglesia, se las está entregando más que todo al Papa, ¿no? Eso considerarían hoy en día. Por eso el Papa es el que tiene la última palabra de poder determinar y decir con autoridad si una persona fue salva, no es que la salve, no es que la salve, no es que el Papa salve personas, sino puede determinar si fue o no fue salva. Son personas que ya están muertas, no están vivas. Por eso el Papa puede determinar eso. Una persona muere, por ejemplo, hace poco, en el siglo pasado, más o menos por allá en 1980 y algo, después de la Segunda Guerra Mundial, declararon beato a Martín Lutero, ¿no? O sea, lo consideraron salvo. Eso igual no nos importa a nosotros, pero pues para ellos es un hito importante porque Martín Lutero fue un gran opositor y la excomunión es lo contrario. La excomunión es lo contrario a la beatificación que ellos hacen. Es considerar a la persona una persona perdida, pero cuando lo beatifican lo consideran una persona que ya está salva, que está en el cielo allá con Dios, que hace parte de los testigos y de los héroes y todo ello. Gracias. Listo, hermana Janet. La hermana María Isabel. Ay, hermano Cristian, muchas gracias. Es que no sé si me voy a salir un poquito del tema, pero me acordé ahorita en cuanto a lo de las imágenes y eso, y que nos explicaba muy bien que ellos, la imagen simplemente es un mediador que los lleva al significado. Pero, por ejemplo, cuando ellos usan los escapularios, donde lo que yo he notado es que le atribuyen al mismo objeto como un poder para que los proteja, para que no mueran, por ejemplo, en accidentes, como eso ya se desvía completamente de la doctrina que surgió y que estamos viendo aquí y la alteraron, o se basan también en esto para ese tipo de cosas. Claro que se sale bastante. Se sale bastante. Eso, por ejemplo, el escapulario es una cosa muy latinoamericana.
¿sí? El Papa no ora con escapulario. Sin embargo, tienen cosas parecidas, pero no es que le atribuyan la autoridad entonces de ir pasando las pepitas y todo eso, y que eso tenga un significado real. Eso es algo más latinoamericano de tener objetos que me permitan a mí la santificación en la vida cristiana, ¿no? Esa es más que toda esa función de los escapularios aquí en la doctrina católica de Latinoamérica. Pero pues hay protestantes que no están tan lejos de eso, ¿no? A ver, hermana, sigue la hermana. Ah, estábamos en la hermana Patricia. Ya me perdí. ¿Sigue la hermana Flor Elisa? Sí, hermano Cristian. Sí, Entonces, Florelisa. esto podría ser como el sincretismo, lo de los escapularios. Claro, hermana Elisa, ahí se ve perfectamente y sobre todo también en esa prioridad que le dan también a las imágenes, en ese sincretismo que aparece entre la Iglesia Católica y las religiones aborígenes de América. Las religiones aborígenes de América eran las que tenían, son muy de objetos, ¿no? Son muy de esto pertenece a mi Dios y esto lo representa y yo lo uso para Dios. Así son muchas religiones de los indígenas americanos, de objetos que hacen cosas para el servicio de Dios. Entonces, probablemente el escapulario forma parte de un sincretismo entre esos dos pensamientos. Gracias, hermano Cristian. Listo, hermanos, creo que no hay más preguntas. Sí, hermano, yo. Ah, bueno, dale. Bueno, escuchando la intervención de mis hermanos, pues me venía a la mente, bueno, primero quería retomar, o sea, aclarar eh, que, cómo defienden ellos el versículo de Éxodo 20, donde específicamente pues dice que no adorarás imágenes y bueno, todo el versículo como tal. Entonces, ¿cómo los católicos hacen defensa de este versículo diciendo que ellos no caen en eso? Esa era la primera pregunta. Y la segunda era, bueno, y digamos en el tema donde he visto documentales donde digamos ellos utilizan el agua bendita, utilizan la cruz para hacer exorcismos y cosas de esas. O sea, vi algo así parecido en Discovery Channel y entonces los ritos católicos. Entonces ellos utilizan no solamente imágenes, sino este tipo de cosas como un crucifijo o el agua bendita o el tema de los santos óleos. Bueno, no sé muy bien. ¿Eso qué representa? ¿Es idolatría de imágenes o se pasa a otro tema o qué sería? Gracias. No, hermana Patricia, eso haría parte del mismo tema. Efectivamente, eso hace parte del mismo tema. A la primera pregunta, aquí puse ya la imagen, no sé si la están viendo, yo creo que sí, donde aparecen las disputas del siglo séptimo y octavo. Aquí es donde ellos establecen la doctrina de por qué no es idolatría adorar imágenes. Entonces voy a explicarlo rápidamente. Ellos dicen que la adoración tiene tres etapas, o hay tres formas de adoración. Está la adoración que es la dulía, que es la adoración más baja, que es la adoración que se hace por cariño o por honor, como cuando, como cuando en el ejército disparan al aire cuando muere un general. Eso sería una adoración dulía. ¿Sí? Es ese honor, pues. Ahí están las imágenes, ahí están las estatuas, y están los animales, están los santos, están los ángeles. Y aparece también, entonces distinguen entre la adoración dulía y la latría. La latría es la oración más directa, que es la oración suprema a Dios. Esa oración no es un honor simplemente, sino es una oración que involucra todo el ser humano, es decir, las emociones, la voluntad y el intelecto. Con esas tres formas, con todo ese compendio de lo que es el ser humano, es que se hace la oración directa y la latría, que solamente está Dios, ahí está Cristo, está el Espíritu Santo, está Dios como Trinidad. Pero en la oración dulía, en la indirecta, están las imágenes, ¿sí? Están las imágenes.
¿Por qué no es idolatría? Precisamente por lo que son imágenes, no es Dios. ¿Sí? Las imágenes no son Dios, son simplemente un medio, son simplemente un medio. Por eso cuando la hermana Diana hacía la pregunta, ¿y entonces las imágenes de María tendrían más valor? No, no, no. Las imágenes de María no tienen más valor, ni las de Cristo tienen más valor que las de los santos, porque entonces sí sería idolatría. Pues según ellos, ¿no? Pensando según ellos. Sí sería idolatría, pero ellos se quitan el problema de la idolatría diciendo que no, que son simples imágenes, pero que lo que ellos adoran es lo que representa la imagen. Entonces eso ya se convierte en una oración directa de la cual me sirve la indirecta, ¿sí? La indirecta es como mi medio para llegar a la adoración directa, pero no es mi fin. Mi fin es la adoración directa, entonces ahí ya se escapa de la idolatría. En cuanto al segundo punto, de, por ejemplo, la cruz que usan en los exorcismos y todos estos asuntos, tienen la misma connotación de la adoración indirecta. Es la misma connotación. Ellos no usan el crucifijo porque el crucifijo y la cruz ahí tengan un poder, ¿sí? Sino porque eso representa un poder. Eso representa un poder. Todos son representaciones. Todo en el catolicismo en cuanto a estas cosas son representaciones. ¿Sí? Lo mismo el agua bendita. El agua bendita no es que sea bendita porque el agua tiene poderes curativos o algo así, sino simplemente porque el Papa la bendice o porque una persona autorizada por la Iglesia Católica tiene la potestad de bendecir las cosas. Entonces eso adquiere un mayor valor por la espiritualidad que representa tal gobierno, no porque el agua sea en sí misma santa, sino por la autoridad de que una persona autorizada por la iglesia bendijo ese instrumento o esa cruz o esa agua o etcétera. Sí, es por lo que representa la autoridad. ¿Listo, hermana? Muchas gracias, hermano. Listo. ¿Ahí de pronto alguna pregunta o seguimos más? Listo, hermanos. Entonces estábamos acá acerca de la teología ya propiamente sobre María. ¿Sí? ¿Cómo se va conformando la teología de María? Si María, vuelvo y repito, si María tenía o no pecado original y la relación de María con la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana de Jesús. Entonces hay dos doctrinas principales, la herencia del pecado original en cuanto a María y la naturaleza inmaculada, es decir, la santidad de María, si tenía o no pecado original y si es no o no partícipe de la naturaleza de su hijo. Estos son problemas que el protestantismo, algunos no se van a poner de acuerdo, pero que el catolicismo tampoco se va a poner de acuerdo. ¿Listo? Estos dos problemas de la antropología de María son problemas que perduran, que perduran en la iglesia. No se ha podido decidir todavía. La diferencia, lo que sí dicen los protestantes explícitamente en las confesiones y en todos los textos de los protestantes que ustedes encuentran de Juan Calvino para adelante, es que María no es mediadora. A María no hay que adorarla. Si María fue santa toda su vida y fue virgen y no tuvo más hijos, eso no importa, no hay que adorarla. Si María por algún motivo extraño participa en la naturaleza divina de Jesús, tampoco hay que adorarla porque la Biblia no lo dice. Si María permaneció virgen y nunca dejó de ser virgen en toda su vida y ascendió a los cielos y está junto a Jesús, la Biblia no dice que hay que adorarla. ¿Sí? El protestantismo es muy claro en ese sentido. Ellos se apartan de la mediación de María, de la mediación. María no es mediadora. María no me sirve para acercarme ni a Jesús ni a Dios, el Padre. El único mediador entre los hombres y Dios es Jesús. Es Jesús, no María, no los santos. Se van a apartar, por supuesto, de la idolatría de las imágenes. O sea, que va a asumir una postura iconoclasta radical. No hay imágenes, ¿sí? No necesito
mediar mediante lo físico lo espiritual, sino que ya por Cristo puedo acercarme a lo espiritual directamente, porque Cristo es el único mediador. No necesito para acercarme más a Jesús la caridad de una madre, sino que Cristo ya tiene la suficiente caridad y el amor para aceptarme y poderme acercar directamente a Él. No necesito de una multitud de santos en el cielo que hagan barra por mí, porque ya Cristo es suficiente. No necesito nada de eso, no necesito pedirle a los santos que me echen una manito, porque ya Cristo es suficiente. Eso es lo que va a proponer directamente el protestantismo, que se va a alejar directamente de la Iglesia Católica. ¿Recuerdan que el Concilio de Trento surgió después del protestantismo? Por eso es que el Concilio de Trento sí establece directamente a María como una mediadora entre los hombres y Jesús, precisamente por el solo Jesús del protestantismo, solo Cristo. Trento se va a oponer a eso. Va a decir, no, 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 María también nos puede ayudar. Y no solamente María, los santos también nos pueden ayudar. Por eso en Trento se hace tan importante esa doctrina que va a perdurar oficialmente, por supuesto, dentro de la Iglesia Católica. Pero sin embargo sigue habiendo el mismo problema. Los teólogos católicos no se logran poner de acuerdo en la naturaleza de María. Por eso yo les quería traer, por último, algunas posturas muy comunes, muy famosas acerca de este tema, ¿no? Fíjense en las cosas, como lo dicen estos sujetos. Tomás de Aquino, fíjense lo que dice, ella no intercede por el pecador, tampoco pudo tener la misma santidad de Dios, pues tendría su misma esencia. Es decir, que Tomás de Aquino consideraba a María una simple humana. Por eso también lo censuraron, ¿no? Por eso también le tenían como su cosa a Tomás de Aquino cuando hacía estas aseveraciones, sobre todo en la iglesia romana. En la iglesia romana, él apareció en la iglesia romana. O sea que la iglesia romana ya era de imágenes, ya era de María, ya era de todo esto. Y este señor dice, ella no puede interceder por el pecador precisamente porque no tiene la misma naturaleza de Dios. Ese es el razonamiento. No es ni siquiera tanto porque Jesús sea el único mediador, sino porque María no tiene el nivel de divinidad necesario, más bien. El nivel de divinidad necesario que se necesita para ser intercesor entre los hombres y Dios. ¿Se dan cuenta? Pero fíjese lo que dice Martín Lutero. Ella es la madre de Dios, por lo tanto es la madre de sus hijos. Ah, bueno, ese fue el que yo les dije ahorita. Martín Lutero siempre pensó esto, nunca dejó de considerar a María no como mediadora, sino como una persona sumamente importante para la religión cristiana. ¿Sí? Para Martín Lutero también tenía claro que Cristo es el único mediador, pero siempre tuvo su cosa ahí con María. Siempre tuvo en sus escritos como que María sí, pero María no. María sí es la madre de los hijos, pero no puede salvarlos ni puede interceder por ellos. Pero María sí era muy importante para él, y eso lo deja muy escrito en los textos, ¿no? Nunca pudo desprenderse de ese pensamiento romano de María. Agustín es un caso interesante porque Agustín considera a María una mujer piadosa, o sea, la considera que siempre fue virgen, la considera que fue casta, es decir, que nunca conoció a José, la considera que fue una mujer que no tuvo más hijos, pero no la considera de una divinidad absoluta. La considera que es una mujer entre mujeres, ¿no? Una mujer entre mujeres. Como ella no hubo ni volverá a ver, básicamente. No hubo ni volverá a ver. Por su santidad y por haber dado a luz a su hijo. Y porque se necesitaba que fuera una mujer única. Una mujer única. Y también lo atribuye al pecado original. Y ahorita veremos eso un poquito más. Y Juan Calvino sí no dice nada acerca del texto. En sus comentarios a Mateo y a Lucas, dice que no hay suficiente evidencia para decir que estaba con o sin pecado original. Dice, la Biblia no nos da la suficiente evidencia para decir qué fue de María. Según él, ¿no? Según él.
No hay suficiente evidencia para decir si los hijos que se mencionan, si los hermanos si los hermanos que se mencionan de Jesús sean hermanos de sangre o hermanos tácitos de la cristiandad. No hay suficiente evidencia para decir ni lo uno ni lo otro. Entonces es un tema que no nos interesa, dice él. La realidad es que la santidad de María ni su antropología nos interesa mucho. Nos interesa es que era virgen, porque Cristo tenía que nacer de una mujer virgen y no se concebía por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo lo resuelve? Resuelve que Cristo nació sin pecado, no porque María no tuviera el pecado original, porque la escritura no aclara eso, sino que sí nos dice es que el Espíritu Santo fue el que hizo todo el movimiento para que Cristo fuera sin pecado. ¿Se dan cuenta? O sea, quita la carga de María y se la pones al Espíritu Santo. Eso es lo que decía ese Juan Calvino que no van a hacer los demás. Quitarle la carga a María. O sea, el problema aquí no es María, no es si María tenía el pecado o no tenía el pecado, si María no era santa o no era santa. Ese no es el problema. El punto es que el Espíritu Santo fue el que hizo el movimiento en María. El Espíritu Santo, Dios simplemente escogió a una mujer que era virgen en su momento. Y la escogió y la bendijo. Y la bendición no es que ella sea piadosa y santa y la mujer más pulcra del universo, sino que es santa porque va a tener a Dios, porque va a tener al Hijo de Dios. Pero, ese movimiento es un movimiento del Espíritu Santo, no por una característica de María. Él sí se va a salir de eso. Se va a salir es por ahí. Eso es un movimiento del Espíritu Santo. Ya si María siguió siendo virgen, si tuvo hijos o no hijos, si pecó o no pecó después, sea lo que sea que hizo con su vida, eso es algo que la escritura no dice. Entonces Juan Calvino dice, yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto. Ese es el, y por ejemplo Berkhoff también él sí va a tomar una posición más que todo de la posición del hombre, de que el hombre es el que transmite el pecado original y por eso Cristo no tiene el pecado original. Entonces él va a decir que María sí tenía el pecado original. Eso lo dice en su teología sistemática. Que María sí tenía el pecado original porque pues es una descendiente humana y que Cristo no tiene el pecado original no es por María, sino porque no fue concebido por un hombre, sino fue concebido por el Espíritu Santo. Es decir, una obra también del Espíritu, pero un poquito diferente a la de Juan Calvino. Cada uno tiene sus matices. Entonces, hermanos, si ustedes se dan cuenta, como lo decía una vez la hermana Mariana, el problema de la herencia es un problema que sigue ahí. Es un problema que parece que todavía tiene un poco para ser resuelto, que todavía no parece tener un tema muy claro, sobre todo cuando se introduce otra vez el tema de María y aparece este tema de cómo funciona la transmisión del pecado en ella. ¿Qué pasa ahí? Ya está la clase por hoy. Quería dejarlos con esa pregunta porque realmente es una pregunta fuerte, pero también con lo que dice Juan Calvino, a mí me parece muy sensato lo que dice él. Realmente si María fue o no, pues es algo que no nos interesa. La Biblia pone lo que debería interesarnos, y es que ella era virgen y Cristo fue concebido de una forma virginal, y que Cristo fue concebido de una mujer que no había conocido hombre. Es decir, que no viene de un hombre, sino es un movimiento completamente de Dios sobre una mujer. Y de ahí para adelante, lo que sea o no sea María es algo que no nos interesa. Es algo que realmente no nos tiene por qué perturbar o quitarnos el sueño. ¿O será que si María sí o María no? ¿Será que si es la madre de la iglesia? ¿Será que no es la madre de la iglesia? ¿Será que si es la madre de Dios o es la madre de Cristo hombre?
Eso es un tema que no, ni va ni viene. La Biblia es muy clara en lo que tiene que decir acerca del tema, pensando como lo dice Juan Calvino, y eso es lo que debería interesarnos. De pronto a veces por querer darle solución a todo, es que aparecen estas doctrinas a veces tan raras, ¿no? A mí me parece sumamente rara la doctrina del hombre, es decir, quitarle a Cristo el pecado original solamente porque no lo consiguió un hombre, como si lo espiritual dependiera de lo físico, o lo espiritual se transmitiera físicamente. Eso es algo que el protestantismo se aleja completamente y ya lo vimos en las distintas posiciones que hay acerca de la transmisión del pecado. Entonces, hermanos, hasta aquí el tema de hoy, de María, del mediador, de cuál es el papel del mediador en el catolicismo y en el protestantismo, y sus diferentes pensamientos que son bastantes, son bastantes. En el protestantismo también hay más, pero pues no los quise traer tampoco todos. En el catolicismo también hay más pensamientos acerca de cómo es la antropología de María, pero tampoco los quise traer para no abrumarnos de tantas ideas, sino estas que me parecen principales, estas que me parecen las más principales y las más sensatas también, y que demuestran muy bien cuál es el problema. Entonces, hermanos, quisiera saber si hay alguna pregunta acerca de este final. En el chat creo que hay varias preguntas. Comencemos con la hermana Janet, mientras que leo. Una pregunta. En Gálatas 1:19, el apóstol Pablo dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Sí, hermana, esos son los textos que, por ejemplo, Juan Calvino dice que no son concluyentes y se refiere a hermanos de la hermandad del cristianismo, como cuando yo le digo a su merced la hermana Janet, o si son hermanos físicos de sangre. Sí, esa es la postura de Juan Calvino frente al tema. Hay otros que sí, por supuesto, van a tomar una postura de sí, son hermanos físicos. Entonces van a decir que María sí tuvo hijos, pero no es algo común de todo el protestantismo, sino son temas que son más de distintas posiciones que hay entre una y otra. Gracias. Si estás hablando, tienes el micrófono apagado, Cristian. Ay, perdón. Sí, yo estaba hablando. Voy a comenzar con las preguntas del chat, con la pregunta del hermano Maurín. Dice, desde la perspectiva de un católico no me queda claro cuál es la diferencia entre venerar y adorar. ¿Cómo hace María y los santos para escuchar todas las plegarias si no son omnipresentes? ¿Los ángeles le ayudan? ¿Cuál es la diferencia entre la santidad de Cristo y la de María? ¿O no hay diferencia? Voy a comenzar de abajo para arriba. María y Cristo no tienen diferencia, ¿sí? Entre las doctrinas católicas. María es la madre de Cristo, es en general, ¿no? Hay gente que se opone, pero María es la madre de Cristo, por tanto comparten la misma esencia. Ya vimos que, por ejemplo, aquí Tomás de Aquino se va a oponer a eso y le va a decir que no, y lo van a censurar y lo van a acusar, y le van a decir que no, que sí, que María sí tiene una esencia compartida con Cristo, pues María es la madre de Dios. Ese es el punto, que ella es la madre de Dios, dicen los católicos, que los protestantes no van a decir. Ellos van a decir es que María es la madre de Cristo hombre, pero no la madre de Dios. Pero como es la madre de Dios, entonces comparte la misma naturaleza. Entonces sí hay no hay una diferencia entre la santidad de Cristo y de María. ¿Sí? Hay roles diferentes. María no es Dios, Cristo sí es Dios, pero María es la madre de Dios. Entonces siempre van a manejar esa tensión, esa tensión. No son omnipresentes, lo saben, por eso hay que orarles particularmente. ¿Cómo hacen para oírlos todos al tiempo? Pues realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Puede ser que los ángeles le ayuden, pero realmente es algo que no sé. No sé si ellos pueden solucionar ese problema con alguna doctrina,
acerca de si María es omnipresente para escuchar varias oraciones al mismo tiempo o no lo es. Pero María nunca se ha considerado omnipresente puesto que no es Dios. María es la madre de Dios, pero no es Dios. ¿Sí? No es Dios. Ni tiene más autoridad, ni es más poderosa, ni es nada. Simplemente es la madre terrenal de Dios. Entonces no es omnipresente. Y si desde la perspectiva de un católico, ¿cuál es la diferencia entre venerar y adorar? Que adorar es el punto culmen al que venerar ayuda. Venerar es la oración baja, ¿sí? Es la honra que se le da al significado de una estatua. Pero adorar ya es propiamente a Dios y se hace con todas las facultades del alma, con las emociones, con la voluntad, con la razón. Pero venerar es algo más superfluo, más físico, y que solamente pertenece a las imágenes, ¿no? Por eso ellos dicen que no es pecado, no cae entre los pecados de idolatría, porque venerar no es adorar, sino que es una especie de adoración más bajita. La adoración que prohíbe en los 10 mandamientos, la idolatría que se prohíbe en los 10 mandamientos es una adoración suprema como la que ellos consideran que involucra todas las facultades. Aquí hay otra Morín, dice. Si Cristo necesitaba que María fuera sin pecado para ser sin pecado, entonces la mamá de María también tenía que ser sin pecado, así sucesivamente. ¿Cómo explican eso los católicos? Los católicos lo explican de la siguiente forma. Y es que María es la única bendita, ¿sí? María procede de una mujer, pero eso no se forma sucesivamente, sino porque Dios ya actúa sobre María de una forma única. Es una mujer escogida, es una mujer apartada, pues, para eso. Y se hace esencialmente parecida a Cristo pues porque lo tiene, ¿no? Es la gestante de Jesús. Entonces, en esa gestación se combinan las naturalezas, se combinan las esencias. Se hace también divina, cosa que no tenía la mamá de María, por supuesto. ¿Listo? Entonces Laura Camila Telles dice, quisiera preguntar a qué se debe tantos nombres a la Virgen. Eso también tiene que ver es con el sincretismo. Tiene que ver mucho con el sincretismo. Los distintos nombres que se le da a la Virgen es porque respecta a diferentes cualidades que ella tiene, que tenían también diferentes diosas del lugar donde se está, ¿no? La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, como lo dice ahí, tenía una connotación más de los aborígenes del lugar, que simplemente se lo pusieron a la Virgen, ¿no? Pues el papel es similar, entonces llámelo la Virgen de Guadalupe, y ya ahí hay un sincretismo, ya ahí hay un sincretismo. Pero funciona muy similar, el nombre funciona muy similar a las imágenes, el nombre simplemente me remite a lo mismo. Y yo puedo llamarla la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, pero estoy pensando en la misma persona. Entonces no pasa nada porque lo importante es la persona, no el nombre. ¿Ves? Ese es el punto que ellos manejan con eso. Dice María Isabel Arango. Es en los libros apócrifos en los que los católicos soportan la Asunción, la Inmaculación de María y su mediación. En ese orden es mejor aclarar el origen de los apócrifos en lugar de debatir frente a estas doctrinas individualmente. Finalmente sería mejor entonces examinar es el tema de la salvación a la hora de evangelizar y nuestras diferencias. No, la Asunción de María es un tema que fue más tradicional, es decir, fue un tema que se dio más entre la gente, entre la gente. No hay un texto escrito sobre ello, sino es una doctrina o un pensamiento que surgió en la iglesia, en la gente en algún momento y se fue esparciendo. Puede que hayan textos sobre eso, pero no son la raíz del pensamiento, sino la misma gente a través de la historia fue la que comenzó a concluir que si María era la madre de Jesús, entonces tuvo que haber ascendido también junto con él. ¿Listo? En los libros apócrifos eso es un tema que vamos a ver en las siguientes sesiones, entonces no se preocupen por eso, por ahora. Janet Cifuentes. ¿Cómo explican los católicos este texto? Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero?
No se llama su madre María y sus hermanos. Ah, bueno, eso fue lo que su merced preguntó ahorita. Sí, los católicos se van a ir al otro lado. No van a decir que no se sabe, como dice Juan Calvino, sino simplemente van a decir que no. Esos simplemente son hermanos de la fe, como cuando nos llamamos hermanos entre nosotros. No son hermanos de sangre, sino son hermanos de fe. ¿Listo? Eso es lo que los católicos le van a decir a todos esos textos de donde aparecen los hermanos. Dice Freddy Beccaria. Quien se encarna es el Logos, la palabra, el ser divino de Cristo en carne humana. Entonces sería correcto afirmar que María es la madre de Dios, mas no es generadora de la divinidad, sino de la humanidad. Sí, claro, los protestantes van a decir eso frente a la proposición de los católicos de que María es la madre de Dios. Los protestantes van a decir, no, María es la madre de la humanidad de Cristo. Sí, es por la naturaleza que comparte Cristo y María no es la divina, sino la humana. Las emociones, las necesidades, el hambre, las cosas humanas, lo que tiene que ver con la parte humana de Cristo. Esa sí es la misma esencia de María, porque proviene de María, pero no lo divino. Lo divino es el Espíritu Santo actuando ahí. ¿Listo? Creo que no hay más. Entonces, hermanos, ¿tienen pronto alguna pregunta? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Creo que en el chat ya no hay más. Felipe la tiene levantada. Hermano Felipe. Gracias, Cristian. Quería preguntar, lo que pasa es que cuando vimos la salvación y la justificación no se mencionó el rol de María en este proceso. Yo alguna vez escuché a un sacerdote enseñando una doctrina soteriológica o una soteriología, perdón, en la que involucraba a María en el Ordo Salutis. Entonces no sé si eso es algo, un invento propio, o si realmente existe como tal una doctrina de la salvación en la que María sea uno de los actores principales. Hace parte de una forma indirecta, ¿sí? María participa de la salvación en cuanto a que ella es la causa de la salvación porque fue la que tuvo a Cristo. Si ella no hubiera tenido a Cristo, entonces no hubiera salvación. Entonces, en ese sentido, es como María hace parte de la salvación. Entonces, si te das cuenta, es indirecta, si hace parte del orden de la salvación de una forma indirecta. Ellos tienen claro que Cristo es el que muere, es el que justifica, es el que quita los pecados en la cruz. Pero a María la meten de una forma indirecta, en tanto que ella fue la madre que permitió eso, quien crió a Jesús, quien lo alimentó, quien no lo dejó morir cuando era un bebé, etcétera, etcétera. Entonces es una participación indirecta. Ok, gracias. Vale, listo, hermanos. ¿Puede que haya otra pregunta? Listo, hermanos. Entonces, sí apareció algo en el chat. Hermano Franklin, sobre el tema de María se dice que su deidad proviene de la diosa Semiramis y su hijo Tamuz, según el libro de Ralph Woodrow, Babilonia, Misterio Religioso. ¿Hay algo de cierto en esto que se haya generado en un sincretismo del catolicismo en este sentido? Pues hermano Franklin, frente a eso, frente al tema del catolicismo y el sincretismo de los primeros años, hay muchas versiones, sobre todo con este texto, pues por lo que veo, va más acerca del sincretismo con el imperio babilónico y con las creencias más antiguas. Sin embargo, por el contexto de la época, a mí en lo personal, esto es una opinión mía, en lo personal me parece que el sincretismo es más directo con la teología romana y griega que con la babilónica. En ese sentido, por ejemplo, Atenas era intercesora, era una diosa guerrera, pero guerrera a favor de los humanos, porque intercedía y peleaba por los humanos con los dioses. Tiene más ese papel de María, ¿sí? De ser de la intercesora, la que ora por los humanos. Se parece más a Atenas que de pronto a otra, Atena, perdón, no es Atenas sino Atena,
que se parece más a esa diosa que a otras. Sin embargo, pues tocaría leer el texto de Ralph, no lo he leído, pero pues él ya somete el sincretismo católico a una civilización que aparece, que es de mucho, hay ya mucho tiempo, mejor dicho, mucho tiempo entre la aparición del catolicismo y el cristianismo a las creencias religiosas de Babilonia. ¿Listo? Pues yo pensaría eso. ¿Listo, hermano Franklin? Entonces, si no hay más preguntas, entonces ahora sí oremos para terminar. Bueno, Señor Padre, te damos gracias, Dios, por esta noche, por lo que nos has permitido estudiar, por lo que nos has permitido conocer. Ponemos estos conocimientos en tus manos, Señor, para que no nos envanezcan, para que no nos hagan creernos mejores, sino que nos lleven a humillarnos ante ti, Señor, porque tú eres quien esparce la verdad, quien tú quieres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces, hasta luego. Gracias, hermano, por todo. Buenas noches a Gracias, todos. hermano. Gracias.